Eran las 3:17 de la madrugada. Lo sé porque lo primero que hice fue mirar el reloj digital que tengo en la mesilla. Cuando sonó el teléfono de casa, salté de la cama como si me hubieran tirado un cubo de agua helada. ¿Quién llama a esa hora si no es por una desgracia? Laura, mi mujer, ni se inmutó. Dormía como un tronco, de espaldas, envuelta en las sábanas como si no pasara nada. Yo, medio dormido, cogí el teléfono con el corazón acelerado. ¿Álvaro? Dijo una voz masculina, nerviosa. Soy Luis, el guardia de seguridad del polideportivo. Luis y yo no éramos amigos, pero lo conocía de vista. Vigilaba el centro deportivo municipal, donde Laura iba todas las semanas a nadar. Tu mujer está aquí, pero no está sola. Mi cuerpo entero se tensó. No entendía. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo que no está sola? ¿Qué ha pasado? Creo que deberías venir. Ya. Y colgó. Tardé 2 segundos en vestirme. Ni me molesté en despertar a Laura. Bajé corriendo al coche, las manos me temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el contacto. El polideportivo estaba a 5 minutos. No recuerdo si pasé en rojo o si pisé el freno. Iba con la cabeza nublada, pensando en 1000 cosas a la vez y ninguna clara. Aparqué mal, atravesé la verja abierta y encontré a Luis fumando junto a la puerta del edificio. Su cara lo decía todo. Me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Están en la sala de fisioterapia, me dijo sin más. El pasillo estaba en penumbra. Sentía los latidos en los oídos. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Escuché voces. Risas. Una carcajada femenina que reconocí al instante. Era Laura. Abierta, relajada, como no la oía reírse desde hacía meses. Luego, una voz masculina. Desenfadada. Íntima. No sé cuánto tiempo me quedé allí parado, mirando la manilla de esa puerta, intentando decidir qué hacer. Al final, no toqué, no entré, no grité. Me fui. Volví al coche con una sola idea, ahora sí tenía claro que algo estaba podrido, pero no iba a actuar en caliente. Iba a entenderlo todo. Hasta el último detalle. Y luego iba a decidir qué hacer. Esa noche, al volver a casa, Laura seguía dormida. Su respiración tranquila. Su espalda descubierta. Como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya no era el mismo. Durante toda la mañana siguiente, me comporté como si nada hubiera pasado. Laura se levantó, fue a la cocina, me preguntó si quería café y me lo sirvió con la misma naturalidad de siempre. Yo asentí en silencio, observándola. Se movía con esa soltura que tienen los que no sospechan nada, como si la noche anterior no hubiese estado en una sala cerrada con otro hombre. Me habló del turno que le tocaba en el centro de salud, de lo pesadas que estaban algunas compañeras, de que iba a pasarse por la frutería antes de entrar, lo típico. Yo fingí interés y asentí en todo, pero por dentro tenía una cosa clara, necesitaba saber exactamente qué estaba pasando, con quién y desde cuándo. No me iba a conformar con suposiciones. Me tenía que tragar el orgullo, el dolor, las ganas de enfrentarla de golpe y soltarle todo, porque no tenía nada sólido aún, y lo que me contó Luis por teléfono no era suficiente para poner el mundo patas arriba sin saber si lo estaba viendo bien. Esa misma tarde pasé por el polideportivo, sin avisar. Luis me esperaba. Le agradecí lo de la llamada, pero le pedí más detalles. Lo noté incómodo, como si tuviera miedo de meterse en algo que no era asunto suyo. Me contó que hacía semanas que la veía llegar a deshoras, siempre con la excusa de que iba a nadar o a usar la bicicleta estática, pero que en varias ocasiones había entrado con un hombre más joven, uno que no era del pueblo. La primera vez no pensó nada,
pero después empezó a notar cómo desaparecían juntos durante una hora, a veces más, en la misma sala. No hacían ruido, no armaban escándalo, pero él sabía que no era normal. Me dijo que al principio dudó en decirme algo, pero la noche anterior los vio abrazándose en el pasillo antes de encerrarse y ahí fue cuando tomó la decisión de llamarme. No me dio nombre ni apellido del tipo, solo que era moreno, bien vestido, con pinta de médico o fisioterapeuta. Ese detalle no se me pasó por alto. Esa noche, en casa, me hice el dormido. A las 12:30, Laura se levantó de la cama, fue al baño, volvió y se tumbó otra vez. A la 1:15, se levantó de nuevo y salió de la habitación en silencio. Escuché cómo cogía las llaves del coche. Esperé 5 minutos. Me vestí, bajé al garaje y arranqué el coche. La seguí, sin luces, sin hacer ruido, sin dejar que me notara. La vi entrar a un bloque de pisos a las afueras del pueblo. Un edificio nuevo, pequeño, de esos que construyeron para alquileres temporales. La observé desde lejos. Tocó un timbre, esperó. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció un hombre. No lo reconocí al principio, pero su forma de agarrarla por la cintura y de besarla sin titubeo me lo dejó claro, eso no era nuevo. Ella entró al portal como si llevara años haciéndolo. Me quedé una hora allí, en el coche, masticando cada segundo. No salí, no hice escándalo. Tomé nota del número de piso y me fui. Al día siguiente empecé a investigar. Hablé con un amigo que trabaja en el registro del ayuntamiento. Le pedí, sin decir mucho, que averiguara a quién estaba alquilado ese piso. Me dio el nombre, Andrés, 35 años, fisioterapeuta, contratado hace poco en la clínica privada de la ciudad. Con eso me bastó. Lo busqué en redes sociales. En Facebook tenía pocas fotos, pero encontré una en Instagram en la que aparecía con el uniforme de la clínica, posando con algunos compañeros. Y entre ellos, ahí estaba Laura. Sonriendo, al lado suyo, con una confianza que dolía. Nunca me había dicho que conocía a alguien de ahí. Ni que tenía relación con ese lugar. Ni siquiera mencionó su nombre jamás. No era casual. No era reciente. Guardé toda esa información en una carpeta del ordenador, con capturas, fechas y notas. Durante una semana entera, repetí la rutina, hacía como si nada, la trataba como siempre, y la seguía por las noches cuando decía que iba al polideportivo o a cenar con las chicas del trabajo. Siempre terminaba en el mismo sitio. Siempre con el mismo hombre. Cambiaban los horarios, a veces eran encuentros de 30 minutos, otras de casi 2 horas. En una ocasión, salió con el pelo mojado, en bata, y eso fue suficiente para que me diera cuenta de lo obvio, no era una aventura emocional. No era un juego. Se acostaba con él. No fui a trabajar ese viernes. Fingí estar enfermo, llamé diciendo que tenía fiebre. Aproveché la mañana para escribir una lista con todo lo que sabía. Fecha por fecha. Lugar por lugar. ¿Qué día había salido de casa? ¿Qué excusa usó? ¿A qué hora volvió? ¿Qué ropa llevaba? Lo escribí todo en un cuaderno viejo, a mano, como si lo necesitara grabar en la memoria. No me bastaba con saberlo, tenía que sentirlo, tocarlo, vivirlo con cada palabra. Por la tarde, mientras ella dormía la siesta, revisé su bolso. Encontré un recibo de una farmacia, de 2 días antes. Había comprado pastillas anticonceptivas. Nosotros hacía más de un mes que no teníamos sexo. No hacía falta ser muy listo para atar cabos. Lo que más me impactó no fue la traición física. Fue la naturalidad con la que me mentía en la cara, todos los días. Lo bien que se había acostumbrado a llevar 2 vidas sin que una interfiriera con la otra. Y lo peor de todo, lo fácil que había sido para ella esconderlo.
sin culpa, sin arrepentimiento, sin una grieta visible. Esa noche no pude más. Me encerré en el baño y vomité. Me temblaban las piernas. El estómago me dolía como si me hubieran apuñalado. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sentado en el suelo frío, intentando entender cómo había llegado a ese punto sin haberme dado cuenta. Cómo podía dormir tranquila a mi lado después de pasar la noche con otro. Cómo podía besarme en la frente, como si todavía me quisiera. Me di cuenta de que yo había sido el único que seguía creyendo en esa relación. Que ella había desconectado hacía tiempo y yo ni lo vi venir. Me pregunté si alguna vez pensó decírmelo, si alguna vez se sintió culpable. Pero no encontré ninguna señal. Ni una sola. Volví a la habitación y me tumbé a su lado, mirando el techo. Escuché su respiración tranquila. Pensé en despertarla, en enfrentarla ahí mismo, en soltarle todo y verla reaccionar. Pero no. Decidí que todavía no era el momento. Necesitaba prepararme. Esto no iba a ser una discusión. Esto iba a ser un ajuste de cuentas. Y ella no lo iba a ver venir. Pasaron 3 días. No la seguí. No la espié. No toqué sus cosas. No revisé nada. Simplemente observé. Desayunábamos como siempre, hablábamos de cosas cotidianas, intercambiábamos comentarios sobre el colegio de los niños, las compras, el turno del médico, y ella seguía con esa cara de tranquilidad que yo ya no podía soportar. Cada movimiento suyo me quemaba por dentro. Cada sonrisa me resultaba un insulto. No podía evitar imaginarla con él, pensando en él, mintiéndome en cada frase. Pero me aguanté. Todo lo que tenía por dentro, lo fui canalizando hacia una sola dirección, la confrontación. No quería gritarle como un animal herido, ni llorar delante suyo. No iba a suplicarle explicaciones. No iba a pedirle nada. Iba a esperar el momento exacto, en el lugar justo, y le iba a dar la única cosa que merecía, la verdad de lo que había hecho, puesta delante suya, sin adornos, sin escape, sin negación posible. Ese momento llegó un domingo. Lo tengo grabado. Desayunamos juntos, los niños estaban con mis padres, y ella me dijo que iba a pasar el día con su amiga Raquel. No pregunté nada, simplemente asentí. Se arregló como si fuera a una boda, con esa manera de pintarse los labios que solo usa cuando se siente observada. Se fue en su coche, contenta, con esa ligereza en el cuerpo de quien cree que lo tiene todo bajo control. Yo salí 20 minutos después. Ya sabía a dónde iba, ya había hablado con el portero, ya tenía la llave del piso. La había conseguido 2 días antes, tras convencer a un vecino que, por suerte, no hizo muchas preguntas. Subí por las escaleras, abrí la puerta y me metí dentro. Me quedé allí, en silencio, en la cocina del amante de mi mujer. El lugar era ordenado, moderno, con ese olor artificial a ambientador barato. Me senté en una silla, en la penumbra, y esperé. Escuché la puerta principal abrirse, pasos rápidos, voces entrecortadas. La reconocí a ella, por la forma de reírse. No esperaban a nadie. No imaginaban que yo estaba allí. Se metieron en el dormitorio, empezaron a hablar bajo, después a besarse, después a desnudarse. No lo vi, no me moví. Solo esperé. Dejé pasar unos minutos y salí de la cocina, despacio, caminando con firmeza hasta quedarme en el marco de la puerta del dormitorio. La escena fue tan directa como la esperaba. Ella estaba sentada sobre él, de espaldas a la puerta, completamente desnuda. Él también. Cuando me vieron, ella gritó. Se levantó como pudo, se cubrió con la sábana. Él se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. No dije nada.
Saqué del bolsillo una carpeta con las copias de todo lo que había recopilado en esas semanas. Se la lancé a la cama. Abierta, con los papeles cayendo por todos lados. Fotos, mensajes impresos, fechas, ubicaciones, pruebas. Todo. Ella se quedó en silencio. No supo ni qué decir. Ni una palabra. El tipo tampoco. Nadie se movió durante casi medio minuto. Me miró con la cara completamente blanca, sin saber si salir corriendo o intentar hablar. Lo hizo. Álvaro, empezó, pero no la dejé continuar. No digas nada, le dije, sin alzar la voz. No quiero escuchar ni una sola excusa. Lo único que quiero es que te vistas, salgas de aquí y me escuches 10 minutos. Luego haces lo que te dé la gana. Ella asintió, temblando. Se vistió en silencio. El tipo no se movió, ni me miró. Cuando ella salió del cuarto, me miró esperando instrucciones. Yo simplemente salí del piso y la esperé en la calle. Bajó 10 minutos después, con los ojos hinchados y la cara de quien acaba de perderlo todo sin entender aún cómo pasó. Sube al coche, le dije. Nos subimos. Manejé sin hablar durante 15 minutos. Paré en un mirador donde solíamos ir cuando éramos novios. Me bajé del coche, y ella detrás. Encendí un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía años. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era rabia contenida. Me di la vuelta y la miré. Escúchame bien. No quiero que me expliques nada. No quiero que me digas que fue un error, que fue solo sexo, que estabas confundida. No me interesa. Yo sé lo que vi. Sé lo que hiciste. Y tengo todo documentado. Te vi entrando y saliendo de ese piso durante semanas. Te seguí, te escuché reír con él, vi cómo lo mirabas. No hay discusión posible. Solo quiero que entiendas algo, esto no fue una aventura. Esto fue una decisión. Lo elegiste a él. Elegiste mentirme cada día. Y no solo a mí. También a nuestros hijos. A nuestra vida. No fue un desliz. Fue un proyecto. Ella empezó a llorar. No me moví. ¿Lo amas? Le pregunté, con voz firme. Tardó 5 segundos en responder. No lo sé, susurró. Eso ya es una respuesta, le dije. No te molestes en volver a casa. Esta noche te quedas donde te dé la gana. Mañana, hablarás con los niños. Yo no voy a mentir por ti. Les dirás la verdad. Toda. Y después arreglaremos los papeles. No voy a compartir techo con alguien que me escupió en la cara mientras me decía que me amaba. Se llevó las manos a la cara, se sentó en una piedra, no dejaba de llorar. Me acerqué al coche y abrí la puerta. Tienes 10 minutos para desaparecer antes de que me arrepienta de no hacer un escándalo público. Te lo digo por respeto a los años que compartimos. Pero esto se acabó. Ya no soy tu marido. Eres una desconocida para mí. Así que lárgate. Subí al coche, cerré la puerta y me quedé allí, viéndola encogida, derrotada. No sentí pena. No sentí alivio. No sentí nada. Arranqué y me fui. Esa noche dormí en casa de un amigo. No quería volver a ver nuestra habitación, ni el salón donde tantas veces se sentó a planear sus mentiras. No quise hablar con nadie. Solo necesitaba pensar con calma, decidir cómo iba a manejar lo que venía. No por mí. Por mis hijos. Por todo lo que habíamos construido y que ahora estaba destruido. Y por primera vez, después de semanas, dormí profundamente. Cuando me desperté al día siguiente, todavía tenía el cuerpo rígido. No era solo el colchón prestado ni el ambiente raro de dormir en un piso ajeno.
Era que por primera vez en muchos años, me había acostado sin tener que fingir que todo estaba bien. Sin tener que soportar su voz, sin tener que pensar si el olor que traía era perfume nuevo o algún resto de otra persona. Me preparé un café rápido, llamé al trabajo diciendo que iba a tomarme un par de días y salí a caminar. En ese momento no tenía un plan definido, pero sabía que no quería quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella intentaba salvar lo que ya estaba roto. Quería dejar claro, con hechos, que su traición tenía consecuencias. No pensaba ser uno de esos hombres que lo perdonan todo con una lágrima. Quería hacerle sentir, aunque fuera por un instante, lo que era vivir con la cabeza llena de dudas, la espalda rota por el engaño y la garganta cerrada por la impotencia. Me fui directo a casa de mis padres. Ellos sabían que algo iba mal, pero no los había querido involucrar antes de tener todo claro. Los llamé desde el portal y les dije que iba a subir, que necesitaba hablar con ellos. Mi madre me abrió preocupada. Mi padre ya estaba en el salón, leyendo el periódico como cada mañana. Me senté frente a ellos y les conté todo. No omití detalles. Les expliqué que Laura llevaba semanas acostándose con otro hombre, que tenía pruebas, que la había enfrentado el día anterior y que el matrimonio estaba terminado. Mi madre se echó a llorar, mi padre se quedó en silencio. Después de unos minutos, él habló. ¿Y los niños? Hoy se lo voy a contar. Quiero que lo sepan por mí. No quiero que ella se les adelante con alguna historia a medias. Mi madre se ofreció a cuidar de ellos si necesitaba espacio, pero les dije que prefería manejarlo directamente. Me conocían bien. Sabían que cuando tomaba una decisión, no la cambiaba. Y esta vez no había vuelta atrás. Agradecí su apoyo, me despedí y me fui a casa. Cuando llegué, ella no estaba. El salón estaba en orden, como si nada hubiera pasado. En la mesa del comedor había un sobre con mi nombre. Lo abrí. Una carta escrita a mano. En ella decía que estaba destrozada, que nunca pensó que me haría tanto daño, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no estaba enamorada de él pero tampoco feliz conmigo, que se sentía perdida. Me pidió perdón, me dijo que necesitaba ayuda, que no quería perder a los niños ni vivir lejos de ellos. Que quería hablar. Que necesitaba tiempo. Me senté, leí la carta 2 veces y la rompí. No tenía valor para mí. Ya no. Las palabras habían llegado tarde. Demasiado tarde. Ese mismo día por la tarde recogí a los niños del colegio. Los llevé a tomar algo, los miré fijamente y les dije que íbamos a tener una charla importante. No sabía cómo abordar el tema, pero decidí ser directo, sin ensuciar la imagen de su madre, pero sin ocultar la verdad. Les dije que mamá y yo íbamos a separarnos, que yo había descubierto cosas que no podía perdonar, que no era por culpa de ellos, que siempre íbamos a estar para lo que necesitaran. Mi hijo pequeño se puso a llorar. La mayor se quedó callada, mirando la mesa. No preguntaron mucho, pero entendieron que algo grave había pasado. Les prometí que seguiríamos viéndonos todos los días, que no iba a desaparecer, que me iba a quedar en el pueblo. Esa noche dormimos los 3 en el sofá. Pusimos una película, comimos pizza y tratamos de distraernos. No hubo risas, pero al menos estuvimos juntos. Al día siguiente, Laura volvió a casa temprano. Entró sin hacer ruido. Nos encontró desayunando. No me saludó. Saludó a los niños, les dio un beso, les preguntó cómo estaban. Ellos respondieron sin mirarla. Se sentó frente a mí y bajó la voz. Necesitamos hablar, dijo. Lo sé, le respondí. Pero no ahora. Vamos a organizar todo esto con calma. Ella asintió. No discutió. No lloró. Solo bajó la cabeza y se fue al dormitorio.
Durante esa semana, empecé a vaciar mis cosas. Llamé a un abogado, inicié el proceso de divorcio, busqué un piso de alquiler cerca del colegio. Todo fue rápido. Frío. Técnico. El abogado me dijo que si tenía pruebas de infidelidad, podía usar eso a mi favor para reducir o evitar pensión compensatoria. Le entregué la carpeta con los documentos. Me dijo que era más que suficiente. Me explicó los pasos legales, lo que podía pedir, lo que podía rechazar. Le dije que no quería pelear por la casa, que prefería empezar de cero. Solo me importaban mis hijos. Una tarde, cuando fui a recoger unas cajas, ella me esperó en la cocina. Tenía los ojos rojos. Me pidió que me sentara. Le dije que no tenía mucho tiempo. ¿Te puedo hacer una sola pregunta? Me dijo. Hazla, contesté sin mirarla. ¿Me odias? No respondí enseguida. Tomé aire. No te odio. Pero me das asco. Se quedó helada. Me miró sin saber qué decir. Le di la espalda y seguí guardando mis cosas. No volví a verla en los días siguientes. Cuando terminé de mudarme, le dejé una nota con el nuevo horario de visitas, los días que iba a buscar a los niños, y le pedí que a partir de ahora todo se hablara por mensajes o correos. Ninguna conversación más en persona. Ella intentó llamarme 2 veces esa semana. No contesté. Me escribió un mensaje diciendo que quería hablar, que necesitaba explicarse, que lo nuestro había sido más que una traición, que era una historia mal resuelta. Le respondí con una frase, ya no tengo espacio para tus versiones. Desde entonces, no volvió a insistir. En el nuevo piso, sin muebles, con los colchones en el suelo y las cajas sin abrir, me senté frente a la ventana y encendí otro cigarro. Miré la calle vacía, escuché el silencio, y por primera vez me di cuenta de lo agotado que estaba. No solo por ella. Por todo. Por los años de rutina, por los intentos de mantenerlo todo estable, por las veces que me callé para no discutir, por los días en los que la sentía distante y fingía que no lo notaba. Me di cuenta de que me había traicionado a mí mismo mucho antes de que ella me traicionara a mí. Y eso, dolía más. El proceso del divorcio siguió avanzando como era de esperarse, sin grandes sobresaltos, al menos en lo legal, porque emocionalmente era otra cosa. Laura no presentó oposición a los términos que propuse a través del abogado, y eso me decía todo lo que necesitaba saber. No porque me estuviera haciendo la vida fácil, sino porque ya no tenía nada que defender. Lo había perdido todo en el momento en que eligió a otro. El hecho de que aceptara sin pelear ni siquiera una parte de la casa, sin reclamar los muebles ni discutir los horarios de custodia, me hizo entender que ni siquiera tenía ganas de intentar aparentar. Lo aceptó todo como una sentencia inevitable, sin orgullo, sin resistencia, como si supiera que no tenía derecho a reclamar absolutamente nada. Aún así, no se lo iba a dejar tan fácil, porque aunque no pensaba destruirla, tampoco estaba dispuesto a que esto se olvidara como si hubiera sido una discusión más. Necesitaba algo más que papeles firmados, necesitaba un cierre real, uno que quedara grabado en ella como el punto final de una historia que eligió destrozar. Había una comida familiar pendiente desde hacía meses, programada por mis padres antes de que todo se viniera abajo. Iban a venir mis hermanos, sus parejas, los primos, una de esas reuniones grandes que se hacen pocas veces al año. Mi madre me preguntó si quería que la cancelara, que entendía que no era el mejor momento, pero le dije que no, que la íbamos a hacer igual, que incluso me parecía una buena idea. Ella entendió el mensaje sin que tuviera que explicárselo. Le dije también que quería invitar a Laura, que necesitaba que estuviera presente, que iba a llevar a los niños y que quería que ella viniera también. Mi madre se mostró sorprendida, pero asintió. No preguntó por qué. No necesitaba saberlo. Lo importante era que me apoyaba,
como lo había hecho desde que todo estalló. Llamé a Laura 2 días antes de la comida, le dije que íbamos a ir todos y que quería que asistiera. Me preguntó si estaba seguro, si no iba a ser incómodo, y le dije que eso no era problema suyo. Que solo tenía que estar ahí y que no hiciera ningún escándalo. Me dijo que iría. No puso ninguna condición. Lo dijo con esa voz apagada que tenía desde que se enteró de que el divorcio era definitivo. El domingo llegó. Yo fui temprano con los niños, ayudé a poner la mesa, llevé vino, servilletas, pan. Saludé a todos con una sonrisa, hablé con mis hermanos, con mis sobrinos. Todos sabían lo que había pasado, porque no oculté nada. No para dar pena, ni para buscar compasión, sino porque no tenía por qué proteger a alguien que me había mentido durante meses. Les pedí, eso sí, que no la enfrentaran ni le dijeran nada directamente. Que solo estuvieran atentos, que yo me iba a encargar de todo. Laura llegó casi media hora después de la hora acordada. Se presentó con una tarta en la mano, como si estuviera participando en cualquier comida familiar de domingo. Saludó con la cabeza, con una sonrisa incómoda. Nadie la abrazó, nadie la rechazó, simplemente fue recibida con esa frialdad educada que se reserva para los desconocidos. Se sentó junto a los niños, habló poco. Yo la observé sin hablar, desde el otro extremo de la mesa. Cuando terminamos de comer, pedí un momento de silencio. Me levanté, di un par de pasos hacia el centro del salón y hablé con calma. Dije que quería agradecer a todos por estar presentes, por el apoyo durante un tiempo que había sido complicado, y que antes del postre quería decir unas palabras importantes. Nadie interrumpió. Todos sabían lo que venía, aunque no sabían cómo iba a desarrollarse. Laura y yo estamos en proceso de divorcio, dije sin rodeos. No por incompatibilidad, no por diferencias de carácter, no porque se terminó el amor. Nos estamos divorciando porque ella eligió tener una relación con otro hombre mientras seguía viviendo conmigo y durmiendo en mi cama. No estoy diciendo esto para hacer un espectáculo ni para provocar lástima. Lo estoy diciendo porque esta familia merece saber la verdad, porque durante años la tratamos como una más y porque esa confianza fue traicionada. Silencio total. Ella bajó la cabeza, con los ojos clavados en su plato. Nadie habló. Nadie se movió. Esta comida no es una escena de revancha. Es simplemente mi manera de cerrar este capítulo delante de quienes sí me importan. No estoy buscando humillarla. Pero tampoco voy a fingir que aquí no pasó nada. No se puede hacer lo que ella hizo y seguir apareciendo en nuestras reuniones como si nada hubiera pasado. Por eso, después de hoy, cada quien tomará su decisión sobre cómo quiere manejar su relación con ella. Yo ya tomé la mía, y es definitiva. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo un silencio sólido que dejaba claro que todos habían entendido el mensaje. Mi padre asintió levemente. Mi madre me miró sin lágrimas, con la cabeza alta. Uno de mis hermanos me dio una palmada en el hombro cuando volví a sentarme. Laura se levantó sin decir palabra. Se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y me susurró algo que apenas oí. No hacía falta esto, Álvaro. Claro que sí, le respondí sin mirarla. Lo necesitaba. Salió del salón con la cabeza gacha. No volvió a hablar con nadie más. Se fue sola, sin despedirse de los niños. Yo no la seguí. No la llamé. No la detuve. Esa era la última vez que iba a compartir espacio con mi familia. Lo había perdido todo, y ahora lo entendía. Después del postre, la conversación volvió a temas normales. Mis sobrinos jugaron en el jardín, mi madre volvió a la cocina a preparar café, y mi padre me sacó al porche para hablar en privado. Hiciste lo que tenías que hacer, me dijo sin rodeos. Y lo hiciste bien. Te comportaste como un hombre. Como un padre.
como un hijo. No tengo nada más que decirte. Ese fue el cierre que necesitaba. No lo sabía hasta ese momento, pero me di cuenta ahí. Ya no sentía rabia, ni necesidad de venganza. Lo que me quedaba era otra cosa. Una mezcla entre alivio, dignidad y cansancio. El tipo de sensación que llega cuando uno sabe que no hay más que hacer. 2 semanas después de aquella comida, Laura me escribió un mensaje corto, directo, como si esperara una respuesta que no iba a llegar. Decía que necesitaba hablar conmigo a solas, que no tenía intención de discutir, que no quería que la odiara, que necesitaba cerrar algunas cosas personalmente y no a través de abogados ni mensajes. No respondí de inmediato. Me tomé unas horas, lo consulté con mi abogado solo para cubrirme legalmente y después le dije que aceptaba, que podíamos vernos en una cafetería del centro, en un lugar público, sin ambigüedades, sin excusas, sin posibilidad de rodeos. Ella respondió que estaba de acuerdo, que solo quería unos minutos. No me molesté en prepararme nada especial para esa conversación. No había expectativas, ni curiosidad, ni nervios. Lo único que quería era confirmar, cara a cara, que ya no quedaba absolutamente nada entre nosotros. Llegué puntual. Ella ya estaba sentada, sola, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin mirar el móvil. Cuando me vio, se levantó un poco, como dudando si debía saludarme con un beso o no. Me limité a sentir con la cabeza y me senté enfrente. No pedí café. No le di tiempo a fingir sonrisas. Habla, le dije. Ella tragó saliva, se acomodó el pelo y empezó, con esa voz baja que solo usaba cuando estaba nerviosa de verdad. No vengo a pedirte que volvamos, ni a justificar lo que hice. Ya sé que no hay vuelta atrás y no espero que me perdones. Solo quería explicarte lo que pasó, no para convencerte de nada, sino porque siento que necesito decirlo. Aunque no cambie nada. La observé, esperando que siguiera. Yo me fui alejando de ti sin darme cuenta. Sentía que todo era rutina, que no hablábamos como antes, que tú estabas en tu mundo, con tus cosas, y yo en el mío. No estoy diciendo que eso justifique nada, lo sé. Pero cuando conocí a Andrés, al principio solo hablábamos, nos entendíamos, y eso me confundió. Empezó con tonterías, con mensajes, con conversaciones que no eran nada, hasta que sí fueron algo. Y cuando quise parar, ya había cruzado una línea. Sé que lo manejé mal, sé que te traicioné, pero me costó mucho asumirlo. Y cuando empezaste a callarte más, a mirarme menos, a alejarte, pensé que ya lo sabías todo y que simplemente me ibas a dejar. Así que me rendí. No dije nada. La dejé continuar. La noche que me descubriste fue el final de todo para mí. Nunca sentí tanta vergüenza. Ver tu cara ahí, ver las pruebas, darme cuenta de que no solo me habías descubierto, sino que lo habías visto todo sin decir nada durante días, fue el golpe más duro que recibí en mi vida. Y aunque no te lo creas, me arrepiento cada día de haber destrozado lo que teníamos. No porque ahora esté sola o porque me haya quedado sin casa, sino porque me doy cuenta de que no lo valoré cuando lo tenía. Esperé un momento antes de contestar. Elegí bien cada palabra. ¿Y qué esperas que haga con eso? Ella bajó la mirada. Nada. Solo quería que lo supieras. Que no pienses que me fui feliz con otra persona y que te olvidé. No fue así. Perdí el respeto por mí misma, y perdí tu respeto. Sé que no hay manera de recuperarlo. Solo quería asumir lo que hice, mirarte a la cara y decírtelo. Ya lo hiciste, respondí. ¿Y ahora, qué vas a hacer? No lo sé, dijo con honestidad. Estoy buscando piso. No quiero vivir con mis padres. Estoy empezando terapia. No espero que eso cambie lo que hice, pero quiero entender por qué llegué tan lejos. Espero que lo consigas. No por mí.
Por ti. Porque si no lo haces, vas a repetir lo mismo con otra persona. Ella asintió en silencio. No lloró. No intentó tocarme. No se hizo la víctima. Eso, al menos, lo valoré. Me levanté de la silla, le dejé pagado su café y me fui sin despedirme. No necesitaba más palabras. En los meses siguientes, las cosas se estabilizaron. Los niños se adaptaron a la nueva rutina. A veces preguntaban cosas, a veces se callaban. Yo respondía con la verdad, sin veneno. Laura cumplía con las visitas, con los horarios, con los compromisos. No cruzamos palabra más allá de lo necesario. No discutíamos. No nos atacábamos. Era como si después de romperse todo, hubiéramos firmado un acuerdo silencioso de mínima cordialidad por el bien de nuestros hijos. Mis padres también dejaron de mencionarla. Mis hermanos igual. Fue como si su existencia se hubiese reducido a una función logística. Era una figura que entraba y salía, que cuidaba a los niños en su turno, y nada más. Andrés desapareció del mapa. Al menos para mí. No supe si seguían juntos o no, y tampoco me importaba. Mi abogado cerró el trámite legal en 6 semanas. La firma del juez llegó por correo y la leí como si fuera una factura. Solo sentí alivio. Empecé a salir con amigos de nuevo, a recuperar rutinas que había perdido. Salía a caminar por las mañanas, me metí en clases de cocina, empecé a leer por las noches, a veces hasta muy tarde. No estaba feliz, pero tampoco triste. Era otra cosa. Una calma rara, densa, que al menos me permitía pensar con claridad. No tenía prisa por conocer a alguien. No tenía intención de reconstruir una pareja. Estaba bien así, con mis hijos, con mi espacio, con mi silencio. Un día, meses después, mi hija mayor me preguntó si iba a tener otra novia algún día. Le dije que tal vez sí, pero que eso no era lo más importante en ese momento. Que lo que más me importaba era que ella y su hermano estuvieran bien, que supieran que siempre podían contar conmigo y que su madre también los quería, aunque las cosas entre nosotros no hubieran funcionado. No me cuestionó más. Me abrazó y me dijo que estaba contenta de verme tranquilo. Eso me bastó. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que aprendí más en un mes de traición que en 10 años de matrimonio. Aprendí a no callarme tanto. Aprendí a prestar atención. Aprendí que confiar no es lo mismo que abandonar. Aprendí que si algo duele, hay que enfrentarlo. Y lo más importante, aprendí que no se puede vivir para sostener una mentira. Por muy buena que parezca, siempre termina cayéndose. Eso fue todo. No hay giros inesperados. No hay reconciliación. No hay finales felices. Hay verdad, hay consecuencias y hay decisiones. Y a veces, eso es lo único que uno necesita.